En los Estados Unidos, en medio de la crisis económica mundial, se vive un ambiente de incertidumbre por el curso de la economía y la política estadounidenses. Teniendo en cuenta que el 6 de noviembre de 2012 se van a realizar las próximas elecciones presidenciales en que el oficialismo de Barack Obama corre cierto riesgo de perder, ya que el Partido Republicano tiene dos candidatos que se van perfilando bastante bien, como son el caso de Mitt Romney y Rick Santorum. Barack Obama seguramente se presentará a una reelección, aunque todavía no está dando visos de hacer campaña, pero sí los que están haciendo campaña son los futuros adversarios de Obama. Lo importante es que encuentren un adversario que esté con capacidad como para enfrentarlo, sobre todo cuando ahora empieza a haber un poco de bajada del desempleo y una recuperación económica, aunque puede ser pequeña todavía, pero que está empezando. Bueno, concuerdo con eso, pero que también es un poco prematuro en este momento poder siquiera esbozar una tendencia a lo que es el electorado estadounidense frente a las elecciones de noviembre. ¿Ya es muy temprano? Me parece muy prematuro, ¿no? En este momento poder afirmar categóricamente que el Partido Republicano tiene al menos un candidato con chance para ponerse a Barack Obama. A pesar de que Barack Obama hasta el presente no ha hecho más que desastres en materia de política doméstica y de política exterior, ¿no? A pesar de haber perdido estos tres estados tan importantes, Romney se mostró esperanzado y aseguró, luego de felicitar a su oponente, que será él quien le ganará a Obama y quien recupere a Estados Unidos de la grave situación económica, política y social que él considera que está padeciendo la primera potencia mundial. Ahora, el caso de una conflagración o un enfrentamiento armado, fíjate el caso de lo ocurrido en dos legaciones diplomáticas israelíes o que fueron víctimas personas que trabajaban para estas dos legaciones diplomáticas, una en Nueva Delhi y la otra en Tiflis, en Georgia, como ya ha habido un estado de alerta pedido por el propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y cuando eso ocurrió ya decirle, bueno, esto ocurre después del cuarto aniversario de la muerte de uno de los líderes o jefes militares de Hezbollah, Imad Munir, pro-iraní. Irán está detrás de todo esto. Irán, problemas de decir, voy a cerrar el estrecho de Hormuz, cuidado, le dicen de Estados Unidos y Europa, sucede esto, diciendo, ya están apuntando a Irán. Entonces, como recién habías comentado, la posibilidad de una guerra, no sé en qué escala podría pasar, ¿vos crees que puede ser factible? Una guerra, sí. Además de que ser factible ya están o preparando posible, lo que hay que ya estudiar es el grado de probabilidad de ocurrencia, ¿no? La verdad que sería una catástrofe, sí, una nueva guerra. Nadie desea ninguna guerra. No. Pero cuando uno tiene el deber de analizar e informar a la opinión pública, bueno, tiene que por lo menos dar algunas pautas. Entonces, yo creo que una guerra contra Irán, salvo que de alguna forma rinda su programa nuclear, que es parte del problema, no todo, ¿no? Tiene de mediana a alta probabilidad de ocurrencia, más allá de los plazos. ¿Y vos crees que Obama puede recurrir a eso? Sí. Como no hay que descartarlo de la mesa de opciones que tiene el presidente de los Estados Unidos. Es decir, que por el momento Obama podría estar tranquilo y estar asegurado en su reelección, hasta hoy. Hasta hoy yo creo que no hay un candidato opositor republicano que pueda ganarle a Obama. Por su parte, Barack Obama se enfrenta a un escenario electoral muy diferente al que le tocó vivir en 2008, cuando la mayoría de la población lo veía como el candidato distinto, el que venía a aplicar una política revolucionaria en Estados Unidos. Obama se encuentra en un contexto difícil con problemas como los altos niveles de desempleo, que llegan al 8,5%, un gran déficit fiscal y la oposición al uso de recursos militares en Afganistán, incluso de miembros de su propio partido. Aún con toda esta situación de crisis, si Obama no gana su reelección sería una anomalía histórica,
porque en las últimas 56 elecciones presidenciales, el 67% de los candidatos que ocupaban la Casa Blanca fueron reelegidos. Además, Obama cuenta con la ventaja de tener nuevamente al equipo que llevó adelante su campaña electoral en 2008, lo que le da mucha confianza y seguridad al candidato demócrata. A pesar del ruido que hizo el ascenso del precandidato republicano favorito, las últimas encuestas telefónicas realizadas y publicadas por el diario The Washington Post y la cadena de televisión ABC señalan que Barack Obama logra una clara ventaja sobre Romney, ya que contaría con el 52% de los votos contra el 43% que hasta el momento obtendría el precandidato conservador de los republicanos. Pero esta crisis de la que busca salir la administración de Barack Obama cruzó el océano. Europa atraviesa una situación económica y social con los mayores índices de desempleo de sus últimas décadas. Y las medidas tomadas por Alemania y Francia parecen no funcionar como se esperaba. Se habla de una recuperación paulatina de la economía en Estados Unidos. Por otra parte, se acusa que todo el problema recesivo que está viviendo Europa comenzó en Estados Unidos, Lehman Brothers y todo lo que vino después. Lo que ahora se está viendo es una reacción violentísima en algunos países, caso Grecia. Las manifestaciones han sido terribles, sobre todo después que se aprobó el paquete de medidas que le estaban obligando a tomar, digamos, desde Berlín, ¿no? Para por el ahora, claro, pero tenés países en recesión, por ejemplo, Grecia ya camino de default, en recesión Portugal, en recesión Irlanda, en recesión España, en recesión Francia, en recesión Italia. Estamos hablando, tenés Alemania, Francia, Italia y España, las 4 potencias económicas de la Unión Europea. ¿A dónde va Europa con todo esto si no logra el camino adecuado para reestructurar el sistema económico? Yo creo que el sistema económico es imposible de reestructurar de acuerdo a lo que conocimos nosotros como el Tratado de Maastricht. Claro. O sea, yo no veo, por ejemplo, otro futuro para Europa que la implosión de la eurozona, si se entiende por implosión, el retiro de algunos países claves de este acuerdo. Pero eso sería con lo que se planteaba una Europa a 2 velocidades, que fue rechazada en un comienzo porque vos sabés que hay mucho de utopía también en esta cuestión europea. No 2 velocidades porque todos los países europeos tienen que ser iguales y tener las mismas oportunidades. Vos viste que un país antes de entrar a la Unión, o cuando va a entrar a la Unión Europea le inyecta dinero para que se eleve al mismo nivel de los otros. Cuando entró Grecia, muchos sabían que los números no cerraban y la aceptaron igual. Exactamente. Bueno, fue un grave error. Yo creo que toda la Unión Europea y la eurozona en particular está en este momento bajo un nivel de tensión muy grave. Hay una crisis que se va a ir profundizando por razones también de orden geopolítico. A lo mejor los viejos fantasmas del pasado, la realpolitik, como quiera llamarlo, el resurgimiento alemán que siempre está mal visto por países, por ejemplo, como Gran Bretaña, como Francia, como Holanda, etc. De manera tal que lo que yo veo acá es en el caso griego, es emblemático, porque en caso de estallar un default en este país, se contagiaría inmediatamente a otros como Portugal, tal vez Irlanda, España, etc. De manera que el sueño de la Unión Europea, como lo hemos visto en el pasado, yo creo que no es realizable. En toda la Unión Europea, el grupo más afectado de la población son los menores de 18 años, seguido de los ciudadanos que tienen edad laboral, de 18 a 64 años. Por esta situación, fueron los jóvenes los primeros que salieron a las calles a reclamar empleo digno y políticas sociales. Ese grupo, que luego se extendió por todo el mundo y a los que se conoció con el nombre de indignados. La clase media europea se convirtió en la gran víctima de la crisis. Hoy se los ve como los nuevos pobres, personas que deben elegir entre pagar la hipoteca o alimentarse. Una de las medidas más controvertidas que se viven actualmente en la eurozona es el segundo plan de rescate a Grecia, la economía más golpeada de Europa y a quienes varios países preferirían tener fuera de la zona euro. Sin embargo, Francia y Alemania, junto al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo, planean un nuevo paquete de rescate que oscilaría entre los 130 y los 140 mil millones de euros. Que esta gran crisis puede ser una oportunidad para que la Unión Europea
salga fortalecida, porque vos fíjate, Europa está en crisis, pero el euro no pierde valor. No, que salga fortalecida, pero ¿en qué términos? En todo, en el término político, Porque, económico. ¿Vos pensás que Gran Bretaña, que Francia, por ejemplo, que Polonia de alguna manera, en fin, formen o no parte de la eurozona, van a aceptar a una Alemania rigiendo los destinos de Europa con sus propias reglas? Yo le digo la letra chica, yo no soy economista, entiendo poco, pero prácticamente aceptar las condiciones que pone Alemania para continuar apoyando a países como Grecia implica directamente renunciar a la soberanía nacional de este país. Pero no se iba camino a eso, no era eso la idea de la Unión Europea, de ir a los Estados Unidos. A ver un momentito, es como si la Argentina, para salir del default, hubiera tenido que embargar, por ejemplo, la Patagonia a nombre de un acreedor internacional determinado. Pongámoslo en esos términos. Entonces, poner en esos términos a un griego que es nacionalista, porque los griegos son muy nacionalistas, no digo chauvinistas, son patriotas, son nacionalistas, más allá que a uno le gusten o no, hablo de la Grecia actual, teniendo que aceptar los términos de Alemania y renunciar a su soberanía nacional. Pero, que de repente se queden con el país. Pero a eso me refiero. La Unión Europea que se conforme implica renunciar a ciertas cosas de los estados nacionales. Porque vos fíjate que en un momento, vos sabés que tenés estados nacionales en Europa. Sí, sí. Los estados nacionales que todos conocemos. Sí, sí, sí. España, Portugal, Francia, Italia, que se reunificó, lo que fuere. Se hablaba en un principio ya, si la frontera del macroestado era Europa, los estados nacionales no tenían razón de existir. Por eso había estados antiguos que querían volver a tener sus naciones antiguas que querían volver a tener su propio estado. Cataluña, País Vasco, Galicia, Bretaña en Francia, Escocia, Gales, la unificación de Irlanda, Friuli, la Padania, las Islas Frisias, Córcega, Cerdeña, hasta los sicilianos. Es decir, volver a tener los viejos estados. Evidentemente, las viejas estados. Bueno, en Italia hay tensiones en este momento regionales. Pero sí. Y profundas. ¿Cuántos años tiene de unificada Italia? Más de 150, 151 años, no más. No. Tiene menos, como estado existe menos tiempo que Argentina. Entonces yo no creo en la cuestión de este sueño. ¿Vos no crees en ese sueño? No, en absoluto. Es que lo veo inviable si uno se atiene a lo que son las reglas de la geopolítica. Donde las ideologías pasan, pero la geopolítica siempre está vigente. Entonces, ¿cómo afecta eso económicamente al mundo? Es mal, por supuesto. Haciendo el problema les va a pegar a todos. Nos va a pegar a todos. Nos va a pegar a todos, ¿por qué? Porque la crisis económica que hay en este momento en Europa, más la crisis que hay en los Estados Unidos y la crisis que puede haber en otras regiones del mundo, va a afectar, por supuesto, a los países que son exportadores. Tal vez la Argentina pueda escapar un poco a eso porque somos un país exportador también de alimentos. Uno podrá dejar de comprar compulsivamente, como hacen los Estados Unidos, el último robot para que limpie, todo lo que compran los yanquis. Pero nadie deja de comprar. Nadie deja de comprar comida. Entonces, yo pienso que en el caso de la Argentina, que no estaba sobre la mesa en este momento de discutir, tiene esa gran oportunidad en este momento. En el caso de otros países del mundo, yo lo veo realmente muy complicado. Y creo que Grecia en este momento va a un default, salvo que la sigan financiando como hasta ahora, para evitar que detone en una nueva bomba que pueda de alguna manera arrastrar a otros países. Cuando regresemos después de la pausa, estaremos analizando lo que sucede en Siria, un país donde la violencia no cesa y el régimen de Al-Assad sigue perpetuándose en el poder, a pesar de las advertencias constantes que reciben de Estados Unidos y sus aliados occidentales.